Ya. Buenas noches con todos los compañeros. Entonces vamos a dar inicio, vamos a comenzar a hacer nuestra actividad. Estamos todos ya con nuestro documento de respaldo para iniciar. Vamos a trabajar en lo que es la evaluación de una intervención de práctica deliberada y mentalidad de crecimiento en matemática en estudiantes de séptimo grado. Correcto. Con la introducción que sería Butler y Rodeger citas en 2011 y Capper que incluyen en el 2011 dicen una forma de afectar la trayectoria del desarrollo en el desempeño escolar es motivar a los estudiantes a practicar más. Para adoptar un comportamiento de aprendizaje más persistente hay dos marcos teóricos hipotéticamente relevantes, que estos son mentalidad de crecimiento, en la que ves tu capacidad como maleable, y la práctica deliberada, en la que trabaja hacia una meta, que actualmente está fuera del desempeño confiable. En este estudio investigamos cómo una intervención escolar, que la enseñanza de práctica deliberada y la mentalidad de crecimiento afectan las actitudes sobre el mismo, el rendimiento, en este caso matemático, el comportamiento de la práctica deliberada. Entonces sería, compañera, todo lo que leímos el folleto, decimos cuál es la primera pregunta, cuál es el problema que origina esta investigación. Ya. En este estudio investigamos cómo una intervención escolar que enseña la práctica deliberada de la mentalidad de crecimiento afecta sobre el mismo. Compañeras, pero ahí primero hay que descartar ciertas preguntas. Primero hay que hacerse uno mismo la pregunta, ¿qué es una práctica deliberada para poder entender el tema? Bueno, en la parte que a mí me toca, yo tengo esas Claro, dos preguntas como para empezar la exposición, porque si claro, no, mi exposición, bueno, ya, ok. Yo mi exposición sí la ajá, tengo, las dos. claro, porque la profe, usted sabe que de la mínima ella se agarra y de ahí empieza todo. Ya. El psicólogo Anderson en el 2006 acuñó el término de práctica deliberada, investigando cómo las personas se convierten en expertos. Este psicólogo descubrió que los expertos alcanzan su máximo rendimiento practicando de una determinada manera. Se trata de hacer un esfuerzo deliberado para convertirse en un experto. Este esfuerzo se caracteriza por desmenuzar las habilidades requeridas en partes más pequeñas y practicar estas partes en repetidas ocasiones. Entre práctica y práctica, los expertos obtienen un feedback, que es un elemento clave del proceso de enseñanza y aprendizaje que proporciona al estudiante información sobre lo que ha hecho bien o no, qué puede mejorar y cómo hacerlo. Y reflexionan sobre su propio rendimiento, lo que orienta y guía para su posterior puesta en la práctica en otra ocasión. En lo que es mentalidad de crecimiento, es la creencia de que a través de la práctica, la perseverancia y el esfuerzo, todos tenemos potencial ilimitado para aprender y desarrollarnos. Al operar desde este mindset, ¿qué significa esto? Las creencias subyacentes que las personas tienen sobre el aprendizaje y la inteligencia. Enfrentamos los desaliños con aplomo, entendiendo que los errores serán parte del proceso de aprendizaje y por lo tanto nuestras mejores oportunidades del desarrollo. Tener una mentalidad de crecimiento, a diferencia de una mentalidad fija, significa que está más abierto a que el talento y la capacidad desarrollen con el tiempo. ¿Correcto? Tiene Sí. apagado el micrófono. Vamos a ir haciendo de un paso las diapositivas ya para ir trabajando en eso y poniendo lo esencial. Ya. Ya que compañero Brian que comparta pantalla para poder ir editando. Para ayudarle a Bueno, usted a la no, parte más importante también. sí, Exacto, ya no para sé, ir. Ajá. no sé si es que la compañera Paola me puede hacer anfitrión a mí para compartir la Ya, pantalla, por en favor. dónde busco eso?
En participantes, me parece. Ya. Y ahí pongo en los 3 puntitos. Sí, ajá. Y ahí está en inglés. Start, show, stop, slide, rename. ¿Cuál le pongo? No sé. Chuta. A ver. Directamente no puede compartir, compañero. No, me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, dice. Aquí, miren. Porque, Múltiples participantes pueden partir con pantalla. Ahí. Sí, ya, a ver, Creo que sí, porque aquí hay ya. una opción. Múltiples Sí, en este participantes momento pueden. ya. Ya. Sí. ya, Correcto. ya, compañero. Ahí pueden observar Correcto, ya. hasta Estamos el igual. momento está así la diapositiva. Ya está, esa es la carátula prácticamente. Sí, ese es el título Ya, y los integrantes. Y esta es correcto. la segunda diapositiva que nos envió la compañera Paola, ¿no? Ya. Sí. Esto va Sí, con la no sé si es que introducción. ahí, ajá, no sé si es que ahí le va a hacer alguna modificación o no No sé. sé, pues dígale ahí, compañera Susana, el método no sería de meter aquí. Método. Si abastece, podemos meterle de una vez ahí método. ¿En qué parte le coloco los métodos? O objetivo primero sería. Correcto. En la parte de Objetivo. abajo. Aquí, ya a ver. Sí, objetivos. Ya, porque aquí también igual ya me mandó la compañera lo que es los objetivos y todo eso. Exacto. Si yo Pero ya yo creo que el analicé y objetivo mandé tiene que ir palabras unas 2 o 3 claves. palabritas nomás. Igual la mía está poquísimo porque las 10 pues, se caracterizan por tener solo palabras claves y Ajá. uno dar a conocer el contenido. Y claro, no. Ahí puede, compañero, Y copiar y pegar acompañe. del documento enviado, Mientras Sí, teclees. sí, objetivo y métodos. sí, ya, eso ya le copio ya. Ya, Solo que le voy a hacer separado los cuadros para ya, ponerle después exacto, los defectos, la transición y todo eso. exacto. No, sácate la boca. Lo bueno, Sí, mientras el compañero está trabajando, también vamos a seguir indagando un poquito más del tema sobre los objetivos. En este estudio dice, se compararon las actitudes, el desempeño y el comportamiento de ¿en qué 130 página está? estudiantes. Eso En la conseguimos a continuación, ya después de mentalidad de crecimiento. ya. Mentalidad de crecimiento. Y ahí combinando a la práctica deliberada y mentalidad de crecimiento. Sí, pues sí, Sigue el desarrollo. objetivos, sigue los objetivos desde de ahí. Yo no veo nada. En el documento sigue objetivos, luego sigue métodos. En el mismo. Claro, estamos siguiendo el orden. La compañera Paula es primero, luego voy yo por orden Ya lista. vimos la introducción, ¿verdad? Sí, ya está la introducción, hemos De visto ahí, la práctica deliberada, la ya. mentalidad de crecimiento. Ahora vamos con los objetivos y método y Ya. diseño. Ya los vi. ¿Ya? Sí. Ya, entonces aquí el objetivo, como estamos analizando, estaban haciendo prácticamente un estudio con diferentes estudiantes de diferentes escuelas, pero todos pertenecían al 7º año. En diferentes sesiones, Bueno, en lo ¿ya? principal, aquí se destaca 2 puntos, el desempeño y el comportamiento, y promover una Exacto, mentalidad de crecimiento durante una semana, pero con la diferencia de una misma edad. exacto, y de diferentes instituciones también. Exactamente, ajá. Sí, entonces eso están los actores Ajá. realizando esta Y,
También Un enfatizando experimento que van todo a esto es realizar. a largo plazo. Exacto, a largo plazo están viendo si es que conviene el número de sesiones que están haciendo. Y todo Lo esto que es hay, en función en las medidas de matemática, en el área matemática ajá, está todo esto. porque la función de ellos es también, es el comportamiento para llegar hacia a un objetivo. Dice aquí, ¿no? Así es, la primera variante también en la tricolor se retira del campo de juego al marco los que ¿qué es la casata número 8? En la plaza de Paraguay, juega, hace y hace la retrocesión por este lado, ayudó a Luis y aquí trató de finalizar la cosa. La puro. Ya. Ahí dentro de los métodos tenemos el diseño y los participantes. Entonces aquí se va a realizar el estudio de la intervención de un grupo de control activo. Entonces ahí van a aplicar esta investigación y vamos a ver luego los resultados, ya que son de diferentes escuelas y estamos viendo los resultados. También nos habla de estudiantes inmigrantes. Esto nos quiere decir que son estudiantes que han venido de otros lados, se han incrustado, digamos, en los estudios de nuestro medio, del medio de la escuela donde que están yendo a realizar estos estudios. Yo creo que aquí es una tabla de estadística, me parece. Exacto. Sí, abajo tenemos la Ajá, tabla de resultados. eso, o de cotejo, cualquiera de ellos es un cuadro estadístico. Entonces no sería de ponerle ese cuadro acá como Sí, imagen. yo creo, Sí, pero pues como podría ejemplo, ir el cuadrito abajo. como ¿En ejemplo, qué? ¿Me podrían decir en qué página está para buscarle eso está ahorita? en la, ay, aquí no tiene creo que números, No tiene números, pero es la no, primera, la segunda, tercera, en la cuarta, al final de donde la dice cuarta métodos, está. diseños y participantes, ahí se encuentra, compañero. Más abajo, Ah, al ya. pie. En la tabla Y número en la 1. hoja número Sí, 4. ¿no? Exacto, tabla 1, el número de estudiantes de cada escuela se muestra así en las características de la escuela, dice. Tenemos como número de alumnos en muestra, números de alumnos en total, la proporción de estudiantes inmigrantes, proporción de padres con título de educación superior, también tiene que ver esto y de estudiantes que aprueban todas las materias. Entonces Yo dan creo de que todo. en ese caso sería más factible ponerle solo los cuadros estadísticos y de ahí lo único que solo hay que exponer, para no poner tanta palabrería, decía yo. Exacto, sí, solo eso me corresponde a mí, entonces de mí va solo únicamente ahí, objetivo de esas palabras y explico lo demás, y luego el método va a diseños y participantes con esos pequeños, con esas pequeñas palabras claves y la tabla estadística. Eso sí acaba mi presentación con la explicación debida. Yo pienso que hasta ahí está bien la primera diapositiva. ¿Qué dicen, Ya solo compañeros? le... Sí, está bien. Sí, Sí, ahí está bien. de ahí pasamos a la segunda con medidas, análisis estadísticos. Puede ir resultados y rendimiento, y al último ya iría lo que es la discusión, limitaciones y conclusiones. Y eso solo sería que hable la compañera. ¿Qué puede escribir en conclusiones? Ya lo digo Exacto. yo. Ya, entonces hasta ahí se acaba mi intervención. Entonces le pasaría a la compañera de la número 3. ¿Quién sigue? Número 3, el compañero Mi- Brian. Sí, ya solo le coloco la imagen y ya
Sí, ya siga tengo. nomás, si no estamos ya Sí. organizándonos para... Dígala, estaba solito, tenía que pegarle abierto, se abre. Y cuando hay por el costado derecho, vale, un cambio, un vino tinto, ahora pelado, para guardar no se estaba, no te dejas. Y Martín fue con espacio honor, la pelotita. Cada minuto que pasa es un minuto más cerca de ser campeón sudamericano. Ahí, ¿verdad? Sí, se logra ver ahí la imagen. La Sí, tabla, aunque sí. las letras Sí, están un poquito opacas, pero sí está bien. pero sí, sí está Ya, bien. Porque ya eso lo veo va a si es que explicar le... la compañera Susana. No creo que necesite Ajá. exactamente los números de ahí, ¿no? Exacto, si no es para dar a conocer a los compañeros también cómo está, cómo es la característica de cada los estudiantes de los diferentes centros educativos. Tabaco sale tan primero corta de cabeza Ruiz, le va quedando Rodríguez, pero bueno, después muerta con caso sentidos. Son acción, años pasados. Bien, Ya ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? eso de mundo, 9, punto, Colina, zona No se le escucha, compañera Ya, Susana. como digo, como estamos leyendo, hemos estudiado el caso, entonces ya es solo prácticamente para que nos sirva de soporte y nosotros ya todo eso está prácticamente en conocimiento de toditos. Ya entonces hasta ahí sí está bien todo, ¿verdad? Sí, está bien, entonces de ahí Paso procedemos a a la seguir siguiente diapositiva. la Perfecto. siguiente diapositiva. ¿A quién le toca a mí? Sí, a usted le toca ahí, compañerito. Ya listo, yo ya solo le aumento nomás porque yo ya le tengo en Word, en PowerPoint. Ya, Ya solo le entonces pego solo entonces. agréguele. Sí. de Jesús. No, tema, la platea saliente. Juego, muy sí. A usted le tocaría le tocó sobre de medidas y análisis Las medidas estadístico. y Análisis estadístico. sí, ¿Ya? sí, los dos temas. Ya. Y Davis, viéndolo, más que quiso preguntarse nuevamente con el equipo ecuatoriano, no, pero no. Respondida de Prendan otro las corte de cara. cámaras, compañeritas, porque todo la magíster de... Mil disculpas, yo A no puedo, ver, estoy dándole el seno al bebé. la Ya bueno, magíster... y aquí, como solo piden los, las palabras claves, ¿no? Exacto, Voy a eliminar. Ajá, voy a eliminar esto, solo le voy a dejar con los nombres de los métodos, de ahí explico ya. exacto. Y uno se va explicando para que no sea mucha teoría. Tiene que ser así. Sobre la elaboración, jugar con mis pies, con sus pies. Y quería jugar los jugadores alrededor. Hasta que ya lo entiende. Pero qué temporada. Martínez detrás del esférico, Martínez y el centro. Hasta ahorita, compañeros, estamos, al menos yo me he Dios dado mío, cuenta que en todos los casos que estamos estudiando es muy importante y no se descarta lo que es
las evaluaciones, de la retroalimentación, y la práctica para que el conocimiento sea a largo plazo. Y del cabezazo en el área, atentos, la desinfección, empujón, sí, señoras y señores, todo inhabilitado. La postura de color Una de las estratégica preguntas que decía, ¿cómo? importa por encima Última cuadro pregunta. gol. Alguien está ¿Cómo con aplicaría, demasiada bulla Tiene cómo aplicaría esta evidencia en su comunidad educativa? en una de las preguntas, En la última, sí. ya. ¿Cómo aplicaríamos la práctica deliberada en la educación, en la institución? Ujú. Un ejemplo sería poniendo, si es para que mejore la caligrafía, todos los días si tenemos clases todos los días con los alumnos, que 10 minutos antes que termine la clase ponerles a hacer eh, una plana. Eso sería una práctica deliberada. Exacto. Y también sería de aplicarles luego de varias sesiones una pequeña evaluación de lo que se ha hecho para ver cómo ha funcionado esto y luego de eso ver en qué parte hay que retroalimentar. Y la mentalidad de Ya. crecimiento. Otra de las preguntas que dice, ¿qué conclusión hacen los expertos? La compañera Karina había escrito la respuesta que dice que la práctica intencional y la meta de crecimiento y las creencias relacionadas con el desempeño matemática no se vieron afectadas por las 8 sesiones de la práctica intencional. Entonces, ¿es o no factible la práctica deliberada? O sea, o da buenos resultados la práctica deliberada al hacerla en el aula. Creo que al final sí fue factible porque al inicio fueron más sesiones y ahí fueron disminuyendo. Entonces, los estudiantes aprendieron ya a seguir sin tanta guía. Entonces, ellos ya fueron poco a poco, entonces, indagando solos, entonces, y ahí se adquieren los resultados. Porque al inicio eran, dice, bastantes sesiones y poco a poco, y fueron más largas y después de estas fueron disminuyendo. Ya. De ahí, compañeros, de ahí, ¿a quién le tocaría después de mí? Le Yo toca, sigo después de de usted, ti- sí, a compañero. Karina le toca. Yo sigo después de usted. Y a Karina le toca. El, el rendimiento. Espérese, espérese.
A mí me tocó los resultados y el rendimiento Rendimiento. matemático, comportamiento, práctica deliberada y puntos de vista de los estudiantes. Entonces, en el mío más era como que un ejercicio. Le analicé y le saqué unas palabras claves que sí le compartí al compañero, lo que está En en amarillo. amarillo. Ajá, porque Ya. todo lo de ahí era un ejercicio y le analicé y le saqué lo que pienso. Entonces aquí de subtítulo es resultados, ¿verdad? Sí, porque me tocó resultados y rendimiento matemático, Ya. porque ahí están los resultados de la prueba previa, no mostraron diferencias significativas entre el grupo de intervención y el de control con respecto de la determinación, mentalidad de crecimiento para las matemáticas y práctica deliberada. Entonces ahí está el análisis que le hice, que igual si gusta también puede ponerle la tablita, que Ya. es donde está La tabla explicando. 3. La tabla Ajá, 3 sería, compañera. sí, ahí está explicando más detalladamente. Es más un ejercicio. Solo le pongo lo que está en amarillo, ¿verdad? Lo que Lo que está está en subrayado. amarillo es lo importante solo las palabras claves para la diapositiva. Y para que le copie la tablita, Ya. Listo. porque ahí explica más, por favor. Ya. Y si dado el caso nos hace exponer a todos, exponemos cada uno el tema que le tocó, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, porque así estaban haciendo todos los grupos, ¿verdad? sí, así Sí, cada quien, pero recuerden que todos debemos estar empapados de todo de porque todos. las preguntas nos lanzan y tenemos que estar preparados para poder responder. Por eso Ya. yo decía, o sea, estábamos respondiendo algunas preguntas. Exacto. Nos faltaba, ¿cuáles son los antecedentes de este problema? Ya. Aquí tenemos los antecedentes de la investigación, parten de una hipótesis acerca de la práctica consciente asociada con la experiencia en múltiples dominios. Estos estudios han examinado si el comportamiento puede mejorarse mediante la capacitación en un entorno de la escuela primaria a través de una investigación deben mejorar la práctica intencional con una duración de entre 25 a 30 minutos. Estos Rapidísimo. afectaron directamente al rendimiento escolar. La práctica intencional en estudiantes de quinto y sexto grado. Ya. Disculpen, compañeros, ¿cuál tablita me dijeron que le coloqué? ¿La tabla 2 o la tabla número La 3? 3. La 3. Ya.
Nos quedan 5 minutos. Y entonces nos quedaría la última diapositiva en colocar lo que sería las Ya. limitaciones y conclusión de la compañera. A mí me toca discusión. Discusión y Discusión, me toca limitaciones y solo esas dos creo. Sí, discusión y limitación. no, la discusión. Así, discusión y limitación y conclusión. Ahí se termina. A ver, en mi caso, en discusión, bueno, yo enfaticé las dos primeras partes que era qué es una práctica deliberada y qué es tener una mentalidad de crecimiento, como dos preguntas de inicio. Luego, Discusión, en la ¿verdad? discusión es lo siguiente. Un número cada vez mayor de profesionales de la educación están interesados en entrenar rasgos y habilidades relacionadas con la práctica deliberada o la mentalidad de crecimiento como medio para afectar el rendimiento académico. Me confirman si está bien o está mal. Valor, documentos. Es ¿Y pero qué va a poner en su diapositiva, Andrea? Espérame un momentito que estoy aquí buscándolo para pasarlo al grupo directamente. Exacto. Pásele nomás y de ahí ya solo vamos colocando. Ajá, ahí Ya. está ya. Lo de las preguntas, vamos a leer las respuestas que nos dijo la compañera Karina. ¿Todos están de acuerdo con esas respuestas? Sí, no hay ningún problema. Así está la tercera diapositiva. ¿Sí está bien ahí? Sí, pueden observar. Sí, Sí está sí, bien. correcto. Luego solo ya le ponen el fondo y le da las... ¿Con ese fondo sí está bien o no? Sí, porque para que no sea tan, o menos que usted dice. No sé, porque para mí sí está esa imagen de fondo así bien. Sí, para que no sea tampoco tan llamativo que es un distractor para los compañeros y no nos atienden a Ajá. nosotros, nos están más preocupados en ver el fondo. Ajá, sí, porque el fondo está en todas las diapositivas. Ya, está correcto. Y de ahí Muy tal vez le bien tengo que está. aplicar algunos efectos, algo así nada más. Oiga, compañero, y cuando ya haga la introducción, cuando haga el saludo, que digo, bueno, buenas noches, magíster, buenas noches, compañero. Este es un saludo general del grupo 11 para que cuando yo diga a Ajá, continuación la compañera, no vuelva a decir buenas noches, magíster, buenas noches, sí, sí, compañero, sí, porque No, exacto, exactamente. solo continúa. correcto, sí, porque también Claro, eso nos hace. termina usted y yo digo, continúo, pues, yo sigo para contar, ya digo yo mi parte y le entra la otra compañera, ya no esté saludando nada porque y el saludo se le hace al ingresar el grupo. Y porque el Correcto, tiempo no da tampoco. así Exacto. es, exactamente. Ujú. Ya, a ver, entonces acá en discusión, solo es discusión de la compañera, ¿verdad? La discusión y... Ajá, pero yo decía que en la discusión hay que enfatizar las dos palabras, las dos preguntas, porque en sí para poder entrar a la discusión, si no van a decir qué es esto y qué es lo otro. Bueno, O yo sea, decía sí, así. pero yo... Sí, o sea, sí está bien, pero no sé si es que aquí en la diapositiva solo le pongo la discusión y usted de manera oral enfatiza las dos preguntas. Ah, sí, sí.
Está bien también así. Ajá. Ya. Solo póngale el concepto, será ahí. Sí, la discusión, ¿verdad? De lo que dice discusión. Ajá, ajá. Ya. Y después de discusión sigue lo que es las limitaciones y las conclusiones, ¿verdad? Sí, ajá. Pero en las limitaciones, como hay muchas sugerencias, esas sí le